Bienvenidos mis hermanos, gracias por estar con nosotros un domingo más en esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Realmente estamos bendecidos y agradecidos por este tiempo tan único que el Señor Jesús lo hace especial para nuestras vidas. Y vamos a iniciar. Antes quiero enviarles un saludo a toda nuestra congregación. Hermanos, les extrañamos. Realmente han sido varios meses, pero sabemos que cada día que pasa estamos más cerca de estar juntos nuevamente. Y yo voy a invitarles esta mañana a abrir las Escrituras. Y vamos a abrir en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Y vamos a tener la lectura del verso 21 al 32. Le repito, carta a los Romanos, capítulo 1, del verso 21 al 32. Y dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabio, se hicieron fatuos y tocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, los cuales también Dios entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos a los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Dios bendiga su palabra. Realmente estamos bendecidos, hermanos. Y un día, precisamente mientras estábamos en uno de los programas de radio, estamos ahí con nuestro pastor, algo sobresaltó mi corazón en una declaración que nuestro hermano Ramos hizo. Y él dijo que estamos en la 4ª generación, una generación que está dispuesta a abandonar la fe. Porque en la primera generación, esa generación que entregó su vida a Cristo, que fue cambiado por el poder de Dios, esa generación predicaba a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos, que Cristo Jesús había cambiado sus vidas. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por esa fe gloriosa de Jesucristo. Pero luego vino una segunda generación que estaba dispuesta a creer esa fe, pero no a dar su vida por ella. Bueno, pero luego vino una tercera generación. Esa generación estaba dispuesta a conservar esa fe, dispuesta después de mucho discutirlo. Y esta 4ª generación,
la que estamos viviendo, está dispuesta a dejar el camino de Dios. Y por eso es que he leído estos pasajes de la Escritura, porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, críticos, tiempos donde mucha gente está muriendo. Pero ¿qué pasa con esa generación? Por eso nosotros nos hemos esforzado durante muchos años y yo agradezco por la vida de mi padre, agradezco por ese deseo de predicar este evangelio para que esta última generación le crea a Jesucristo, el Hijo de Dios, un Dios que está vivo. Así que esta mañana nosotros vamos a disponer nuestra vida y vamos a pedirle, nosotros como padres, vamos a pedirle al Señor que esta generación tenga un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tengan oídos para oír, que tengan ojos para ver, pero que también tengan boca para hablar y pedirle al Señor que Él sea su Salvador personal. Y hemos escogido un canto y varios cantos muy apropiados. El primero de ellos lleva por título Esa roca, porque esa roca es donde nosotros nos escondemos, donde podemos estar seguros en tiempos malos, pero también en tiempos buenos, donde invitamos al Señor Jesús a participar en nuestra vida. Y también a decirle, Señor, no hay problema tan grande con el cual tú no puedas. Esos problemas que todos los días están ahí presentes y que parece que nos quita la felicidad. Hay tristeza en nuestra vida, pero yo quiero decirle que el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este día usted entréguele al Señor todas sus preocupaciones. Usted puede decir, es que son muchas, ¿y acaso el Señor no puede con ellas? Pero también vamos a decirle, Señor, que en esta reunión el Espíritu de Dios esté en este lugar. Que esté aquí para que llegue ahí a donde está usted. Quizá está en un hospital, está en su casa, va en un viaje. Usted que necesita el consuelo y el amor de Dios, que el Espíritu de Dios toque todo nuestro ser y haga que nuestros ojos espirituales sean abiertos para honrar y bendecir el nombre glorioso de Jesucristo. Pero también vamos a decirle con todo el corazón, esa generación que le creemos al Señor, y decirle, tu nombre levantaré. Ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que yo le invito a entonar estos cantos. Esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo. Él me guía con su luz. Yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme
que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Él dice: venid a mí, los trabajados, que yo os haré descansar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
Gracias a Dios. Y damos gracias porque somos la generación que le damos gracias a Dios por todo. Y estamos listos para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y antes quiero hacerle una cordial invitación para que usted nos acompañe todos los sábados a la enseñanza que nuestro hermano pastor, nuestro hermano Natividad Ramos está compartiendo con nosotros con ese tema que es profecía. Es un tema de veras, yo creo que de grande importancia a los tiempos que estamos viviendo. El Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a dejar este lugar a nuestro pastor. Mi hermano Ramos, pase por favor. Gracias. Pues es un gozo estar esta mañana aquí con ustedes. Y lo que comentaba nuestra hermana Elizabeth Adriana es una gran verdad, que extrañamos mucho las reuniones congregacionales, extrañamos mucho su presencia, verlos, poder saludarlos y convivir, de tal manera que esperamos que el Señor nos ayude a la nación, ayude a la raza humana, para que estas pandemias atroces sean detenidas, de tal manera que podamos tener ese gozo de reunirnos todos con toda confianza en la casa del Señor. Así que mis hermanos de la iglesia, el camino de la fe, les envío un abrazo en Cristo Jesús, esperando que ustedes estén bien. Y voy a leer, porque vamos a continuar con estos mensajes sobre la ruta ministerial del Señor Jesús, que en realidad nos lleva a acompañarlo a través de las páginas bíblicas, acompañarlo por esos caminos, por esas veredas, por esas aldeas, por esos lugares donde fueron privilegiados con su presencia y donde dejó tantos beneficios a la raza humana, a la gente. Así que, mis hermanos, voy a leer el mensaje pasado. Usted recuerda que fue sobre aquel funcionario romano que trabajaba con el rey y que tenía un hijo enfermo y que tuvo una experiencia extraordinaria al descubrir que el Señor Jesús no necesitaba ir hasta Capernaum para sanarlo, porque para Él no hay distancia. Para su palabra no hay distancia en kilómetros y no hay distancia en años ni en tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por otro lado, vamos entonces a continuar, es decir, ¿qué sucedió? ¿A dónde se fue después de haber hecho esa sanidad para el hijo del funcionario romano? Lo tenemos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, allí por los versículos 16 hasta el 31. Y le he puesto un título, es el primer rechazo de Jesús en Nazaret. Lucas capítulo 4, y voy a leerlo, el pasaje. Dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Alguien me dijo un día, ve cómo él iba el sábado, pues por supuesto ser un judío, y los judíos tenían ese día consagrado para reunirse y adorar a Dios. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados,
para predicar el año agradable del Señor. Era Isaías 61, del 1 al 2, donde el Señor estaba leyendo. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Pagana la mujer aquella, pagano este hombre. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Primer intento que hicieron por quitarle la vida al Señor Jesús fue precisamente allí en donde él se había criado. Muy bien, pues dije que puse por tema a este mensaje el primer rechazo de Jesús en Nazaret. Pero al decirlo así, implica por lo menos que lo rechazarían de nuevo. Y déjeme decirle algo. A los de Nazaret rechazar al Señor Jesús se hizo en ellos un mal crónico y terminaron siendo incorregiblemente incrédulos. Espero, porque hay mucha gente que me escucha que tiene por sistema crónico rechazar al Señor Jesús. No vaya usted a terminar como los de Nazaret. Pero por ahora, en esta ocasión, el Señor Jesús viene de Judea, de aquella Pascua donde había echado del templo a los vendedores. También Pascua en la cual habló con aquel maestro muy importante llamado Nicodemo, a quien por cierto sorprendió al decirle que para entrar en el reino de Dios, o sea, en el que está arriba, porque el reino de los cielos, ese se va a instalar aquí abajo, este es el de arriba. Para entrar al de arriba era necesario nacer de nuevo. Y esto que estoy diciendo es la doctrina que conocemos como la doctrina del nuevo nacimiento, la doctrina de la regeneración, que es una obra que está a cargo exclusivamente del Espíritu Santo de Dios. Y esa operación del Espíritu produce lo que se llama la nueva criatura, el nuevo hombre. Y de allí, de estar con Nicodemo en Jerusalén, sale y se va a donde Juan el Bautista andaba bautizando. De allí se va a Samaria. Gente de Samaria, que no quisiéramos dejar Samaria, seguir predicando sobre esa gente y lo que el Señor hizo con ellos. Gente privilegiada. ¿Por qué digo gente privilegiada? Porque era gente que tenía una fe que no necesitaba ver milagros para creerle al Señor. Esta es la
fe en toda su pureza. No exige ver milagros, tan solo con la palabra que el Señor ha dicho. Es la gente que le cree al Señor Jesús y dice tan solo porque Él lo dijo. Es muy buena idea que nos acostumbremos a tener esa tesis en nuestro corazón y en las circunstancias cualquiera decir, esto lo voy a hacer porque el Señor Jesús lo dijo. Lo dijo hace 2000 años, pero su palabra es la misma. Tan solo porque lo hizo. Para esa gente que cree de esa manera, la palabra del Señor Jesús es más que suficiente. Porque mire, primero creyeron en la posibilidad de que aquel hombre que estaba en el pozo de Jacob fuera el Cristo. No más porque una mujer se los dijo. O sea, tierra fértil, tenían una inclinación a sentir las cosas, a entender las cosas, que les produjo resultados muy maravillosos. Luego vienen y escuchan al Señor Jesús y creyeron en Él. Y le dijeron, lo hemos oído. Ya no creemos por tu dicho, mujer, sino porque lo hemos oído a Él. Es decir, la fe la pusieron ahora en quien debían ponerla, en Cristo Jesús. La fe en su persona. Y sabemos, dijeron, que verdaderamente hicieron una declaración increíble, extraordinaria. Creemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Que yo digo, esto es una declaración extraordinaria. Nadie más que Juan el Bautista diría, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero una región, un pueblo, el de Sicar, donde dijeron, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y por creerle al Señor Jesús de esa manera tan sencilla, con cierta, yo no diría simpleza, pero con cierta bondad, dio a esa mujer el agua que saltaba para vida eterna. No solo eso, sino él reveló el secreto de cómo se debe adorar a Dios para que Dios se dé por adorar. Pero además le dio otro regalo. Le reveló que Él era el Cristo. Y la gente de Sicar, a la gente de Sicar, el Señor le regaló 2 días. Y allí le reveló que Él era el Salvador del mundo. Y aunque no hay escrito qué les dijo, necesariamente les dijo, porque llegaron a decir, este es el Salvador del mundo, y además este es el Cristo. Entonces yo quiero que usted en esto que le estoy diciendo, vea cuántos bienes logran los que creen al Señor Jesús de esa manera. Sus corazones, sus manos quedaron llenas de la bendición. El Señor Jesús se derramó sobre esa gente. Los favoreció. Incluso cuando se fue al cielo, habría de mandar a Felipe a que tuviera una campaña exitosísima. De allí, de Sicar, de allí de Samaria, el Señor se va a la región de Caná y sana al hijo de aquel funcionario del rey del que hablé el domingo pasado. Este hombre, yo dije, sustenté porque decía yo que era un judío. Le llegó a creer al Señor Jesús. Le creyó a creer sus palabras nomás porque le dijo, tu hijo vive. Estando a una distancia de más de 80 kilómetros, aquel hombre se apoyó. El Señor me lo dijo, Jesús me lo dijo, y ahora sí me regreso para mi casa. Iba confiado su corazón, y el Señor Jesús nunca defrauda a nadie en quien confía en Él. Y regresó a Galilea el Señor Jesús con una fama que crecía. El hacedor de milagros, el que revela misterios. Y el verso 14 hace énfasis en que volvió a Galilea
en la virtud del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios lo trajo a Galilea, porque cuando fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo posa sobre él y se convierte, por así decirlo, en su tutor. Él es el que le va a marcar la ruta a donde él va a ir, incluso a la cruz del Calvario, donde dice que se ofreció por el Espíritu Eterno. No fue a cualquier tiempo, fue cuando el tiempo estaba determinado y el Espíritu Santo lo llevó. Y mientras ahora regresaba, enseñaba en las sinagogas y era glorificado de todos. Cómo nos hubiera gustado haber oído esas enseñanzas, esas pláticas, esas charlas que debieron decirle a algunos que poquito nos habló. Querían que fueran palabras sin fin, pero son palabras eternas. Hasta el día de hoy prevalecen. Y a alguien, un crítico, se le ocurrió decir que lo glorificaban al Señor Jesús. Bueno, era porque todavía los rabinos no aprendían a ridiculizarlo. Y yo digo, es que eso nunca pudieron hacerlo hasta el día de hoy. Y jamás nadie podrá poner en vergüenza al Señor Jesús, por más patrañas que intenten para minimizarlo. Y mire, hay una predicación donde yo hablo del día de la resurrección de Cristo, se lo voy a mencionar brevemente, donde dice que dejó los lienzos dobladitos, que yo lo interpreto y digo, imagínense, que llegan los críticos y ven el tiradero, o como dicen la señora, el garrero, ahí tirado a un lado donde quiera. Sin embargo, lo dejó dobladito para que no tuviera nadie motivo de vergüenza. Yo le llamo a eso Jesús, el Señor del detalle. Hasta eso los lienzos los dejó dobladito. Bueno, yo creo que esta es una enseñanza para medio mundo de los creyentes, cómo tienen el tiradero a veces en sus casas. Bueno, pero esto es una cosa que no tiene que ver con el mensaje. El Señor Jesús sigue siendo glorioso por los caminos del mundo. El Señor Jesús se hizo famoso y el mundo no ha dejado de verlo, no lo ha olvidado y no lo podremos olvidar jamás, porque Él se hizo glorioso. Y precisamente dentro de esa intención del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo lo lleva a Nazaret, donde había sido criado. Y entró en la sinagoga, dice Lucas, el día del sábado, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Dice que le fue dado el libro del profeta Isaías. Miren, era costumbre dar la palabra a quien tuviera algo importante que decir, que informar, que notificar. Y Jesús no solo tenía una gran noticia que darles, sino tenía la más grande de las noticias jamás contada en el universo, que había llegado el año agradable. No se sabe si el Señor pidió de manera específica al profeta Isaías, o si por una providencia divina, así se lo dio el ministro de la sinagoga, que dice que buscó el Señor Jesús. Y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito sobre el año agradable del Señor. Es decir, buscó un pasaje específico que está en Isaías 61, versículo 1 al 2. Usted puede revisar cuando termine la predicación. Y le pediría yo que usted lea Isaías y luego se vuelva a Lucas. Y ha de ver al Señor, ha de ver del Señor una cuestión importante. No leyó los dos versículos. Solo el primer versículo lo leyó completo.
Pero el del verso 2 solo leyó la primera parte. Y Dios no es ocioso, el Señor no es ocioso. Una razón muy valedera debió tener. Y la razón es muy evidente. Es que había venido a predicar el año agradable, las buenas noticias. Él lo dijo un día: yo no he venido a condenar. Y es muy cierto. Para condenar no necesitaba venir. Ya estábamos condenados por la justicia divina. Pero Él vino para decirles: tengo buenas noticias. Buenas noticias hasta el día de hoy. Y no leyó la segunda parte del versículo 2. ¿Sabe por qué? Pues porque la segunda parte hablaba del día de la venganza. Y el Señor a eso no había venido, a ejercer ninguna venganza. Se ocupó solo del año agradable de Jehová. Solo habló del año agradable que Dios tenía para ellos. Y lo dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de los que habían participado en esa sinagoga habrían usado este pasaje? Pero yo digo, cuando el Señor habla, tiene otro sabor la palabra. Tiene dulzura, tiene una felicidad gratificante que el alma lo siente. Para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados de corazón. Buenas noticias para la gente que estaba arruinada su vida. Excelentes noticias. Que si se hubiera pedido que levantaran su mano, los que estaban en esta lista, muchos hubieran levantado su mano diciendo: yo soy ese. Pero note que en el uno dijo a sanar a los quebrantados, en otra para poner en libertad a los quebrantados, unos para quitarles sus penas y a otros para hacerlos libres de alguna esclavitud. Hay mucha gente que sufre mucho. Quizá no estén enfermos ni padezcan una esclavitud, pero sufren mucho. Ni siquiera pueden dormir. Constantemente los pensamientos de tristeza y de pena les asaltan. Así que gente a la que su vida estaba hecha a pedazos. Eso había sucedido en el Jordán cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Porque mire, ¿acaso aquella posesión demoníaca del Gadareno no había destruido la vida familiar del hombre de Gadara? ¿No dice la Escritura que lo traían los demonios gritando en las noches, golpeándose con las peñas, hiriéndose? No le dejaban en paz. Pero qué bueno que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Buena noticia entonces sería para el hombre de Gadara, que puede decir: eso, gran noticia es para mí. Porque esa condición lo tenía reducido a una prisión a ese hombre. Y termina diciendo: para predicar el año agradable del Señor. Esta era una referencia al año del jubileo que se celebraba cada 50 años, mis hermanos. Que por cierto era un año tan esperado. ¿Sabe por qué? Porque los endeudados lo esperaban que llegara, porque todas sus deudas tenían que ser perdonadas. Incluso Dios le había advertido a la gente que si su prójimo venía a pedirle, no le negara pensando: es que si le presto, pues ya viene el año del jubileo y no me va a pagar. Dice: no sea tu ojo maligno, porque te lo consideraba por maldad. ¡Qué detalle! Por eso ha dicho: Dios es el Dios del detalle, de las minucias, de todas las cosas que el hombre puede hacer. En ese año se cancelaban las deudas. Por supuesto que era un tiempo de alegría.
Los siervos obtenían su libertad. Los afligidos eran sanados por este bien social a favor de los necesitados. Entiendo también eso. Es que el Evangelio, además de curar el alma, es un bien social a la raza humana. Porque la gente regresaba ese día bien emocionado. No debemos nada, recuperamos todo lo que debíamos, lo que teníamos. Porque eso es el jubileo, volver las cosas como eran al principio, que es lo mismo que la redención. Era el año, yo le llamaría el año de la esperanza. O bien, ¿qué les parece el año de un nuevo comienzo? Año cero. Y Jesús cita ese año como cosa muy agradable. Ahora, pero hasta aquí era solo mera lectura lo que estaba haciendo el Señor. Tenía entonces que darle sentido. Leída sin duda como tantos la habían leído, y aún más. Yo creo que muchos habían elaborado excelentes discursos sobre este año agradable, elocuentes declaraciones a base de ese pasaje. Pero ¿qué lo hace distinto entonces ahora que el Señor Jesús lo está leyendo? Dice Lucas, y rollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y aquí es donde empieza todo, con eso de que se sentó. No volvió a su asiento en la sinagoga, sino tomó asiento allí donde él había leído. Lo que implicaba, lo que era señal de que iba a hablar sobre esto, en vez de volver a su asiento. Esto es lo que cambia. Va a hablar. La gente pensaría, ¿qué es lo que va a decir? ¿Acaso nos va a dar una explicación de lo que hizo en Jerusalén la Pascua? El silencio, mis hermanos, era total. Dice que todos los ojos estaban puestos en él. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Literalmente no perdían detalle, no le quitaban los ojos. Debió haber una gran expectación, además de la fama de sus milagros. ¿Qué es lo que nos va a decir el hijo del carpintero? Miren cómo lo reconocieron, la identidad que le dieron. Es ese, el hijo del carpintero. Qué bonito habla, qué gran mensaje, pero es el hijo del carpintero. No nomás eso, es el hijo del Dios Altísimo. Jesús oyó una voz que le decía, tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces, ¿qué es lo que irá a explicar sobre este pasaje? Que es un pasaje reservado exclusivamente para el Mesías. Porque para ellos era solo el hijo de José. Pero la espera terminó. Jesús rompe el silencio. Y dice Lucas que lo primero que dijo, comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Esto es lo que lo hizo distinto. Hoy se ha cumplido esta escritura. El año agradable hoy ha llegado, hoy ha entrado. Pero note una cosa, no dijo ante sus ojos, no, sino esta escritura se ha cumplido en vuestros oídos. Es decir, mientras ustedes me oían leer el libro de Isaías, citarlo, esta profecía se estaba cumpliendo en ese momento mientras ustedes me oían. Santo Dios, nadie se había atrevido a hacer una declaración de esa manera. La sorpresa alarmó a su auditorio. Es que al decir eso, es como proclamarse ante ellos como el Mesías. Si a él lo ungieron para dar esas buenas nuevas, y mientras oían esa profecía se cumplió, entonces él era el Mesías.
Entonces, ¿cómo asimilar eso por parte? Es que es impactante. Estaban abrumados porque se ha proclamado como el Mesías. Y un día ante el mundo entero se proclama como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque eso es el Señor. Y por otro lado, sorprendidos por lo que acababa de anunciar. Pero por otro lado, eran palabras llenas de gracia. Ahora, ¿qué quiere decir eso de palabras llenas de gracia en el griego? Mire qué delicia, que eran palabras que producían una deliciosa felicidad en el alma. Mientras lo oían, sus pensamientos luchaban con eso que acababa de decir, pero su alma les gritaba que qué felicidad. Cuando usted recibe a Cristo como Salvador, cuando usted oye las palabras que Él ha dicho, necesariamente, y ahora mismo usted puede estar sintiendo felicidad en el alma. Algo pasaba en el corazón de muchos, que dirían, qué agradable siento mi corazón cuando Él habla. ¿Cómo siente usted su corazón cuando oye hablar de las palabras que el Señor Jesús? Y le voy a decir un detalle. El Señor aclaró que las palabras que Él decía no eran de Él, que se las había oído a su Padre. Que luego Juan diría que lo que le oyeron a Él, ellos lo decían. Es decir, diría Juan, nosotros predicamos lo que le oímos a Él, que le oyó a su Padre. Y nosotros predicamos o enseñamos lo que Juan oyó y los discípulos oyeron, que Jesús dijo que su Padre se lo había dicho. De tal manera que por eso, porque son palabras que vienen del Padre mismo, la gente siente eso en su corazón cuando está escuchando el mensaje. Porque no es tirar al vacío la palabra, es la semilla para que produzca fruto. Y eso es lo que estoy haciendo esta mañana. Sin embargo, sus pobres almas se debatían en un conflicto. ¿Qué hacemos con eso de que es el Mesías? De que esta profecía ya se cumplió mientras lo oíamos a Él hablar. Pero ¿qué hacemos con lo que sentimos? Mucha gente tiene ese conflicto. No entiendo, sin embargo, siento una felicidad en mi corazón cuando oran por mí, cuando oigo la predicación, cuando leo la Escritura. ¿Qué hacemos con eso? Porque eso sentían. No era cosa de unos o de unos pocos. Dice Lucas que todos sentían lo mismo. La gracia del Señor había inundado aquella sinagoga. Y no hubo uno solo que no sintiera esa emoción. La felicidad mientras Él hablaba. Pues dice el versículo 22, y todos daban testimonio de las palabras de gracia. Por eso, qué pena que no tengamos todo lo que dijo allí. Sabemos lo que Él dijo de la profecía, pero ¿qué más diría que la gente diría? Qué palabras de gracia. Cuando Él habla, no queremos que deje de hablar. Sentimos una paz sobre todos nuestros problemas. Hay una felicidad. Dice Lucas que lo decían muy admirados. Y yo digo, pues sí, Lucas, muy admirados, pero hasta ahí querían llegar con Él. Es decir, lo reconocemos como un gran enseñador, como un gran profeta, pero hasta allí. Algunos dicen, ¿por qué voy a ir más allá de esto? Algunos dicen, yo creo al Padre, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero hasta allí, ¿por qué me voy a comprometer con Él? ¿Por qué eso de entregarle mi vida para que Él cambie mi manera de vivir? Bueno, hasta allí querían llegar con Él. Y entonces, ¿cómo conciliar esa felicidad? ¿Cómo conciliar esa felicidad que Nazaret entera experimentó en la sinagoga?
Debió haber ahí de esos viejos recalcitrantes, incrédulos, duros, pero todos sintieron lo mismo. Cuando el Señor derrama el agua de su Espíritu en la gente, hay una emoción superior, una emoción cual no hay otro igual. Díganme, ¿cómo negar lo que experimentaron, pero cómo atreverse a reconocerlo como el Mesías? No era aquella noticia cualquier noticia. La habían esperado por cientos de años. Y ahora que se cumplía, era para ellos un día como cualquiera. Qué interesante. Increíble. Era la noticia esperada por muchos años. Y era para que sonaran las trompetas del jubileo. Por lo menos en todo Nazaret, o por lo menos en la casa de cada quien, o por lo menos en el alma de cada quien. Debían sonar esas trompetas de libertad. Usted haga que eso suceda con usted este día. Dígale, Señor, yo quiero sentir esa libertad y esa felicidad que la gente de Nazaret sentía, grata felicidad, felicidad gratificante. Dígale, yo quiero también probar eso. Yo quiero que tu Espíritu Santo me haga sentir esa emoción. Y mientras tanto, Jesús estaba allí entre ellos. Y me maravilla de este detalle. Nadie le preguntó nada. Es increíble. A pesar de toda la emoción que había, la gente retuvo en su alma las preguntas. No las dejó salir de su corazón. Usted deje que salga de su corazón una alabanza al Señor Jesús. No la retenga. Ahí donde usted está, dele gloria a Dios. Dígale, te doy gracias por tu Hijo. Te doy gracias por el año agradable. Luego nadie le preguntó nada. Nadie se acercó, cuando menos lo que dice la Escritura, para hablar sobre el año agradable. No hay duda que pesaba mucho ese refrán, que de Nazaret no salía nada bueno. Y yo siempre he dicho, al Señor Jesús no se le interpreta con refranes o con dichos. Sí que luchaban en su fuero interno, como hoy esta mañana sucede en muchos, que tienen de Jesús una buena opinión, pero no se atreven a pedirle que les perdone sus pecados. No se atreven a pedirle que sea su Salvador. Aunque siempre que se da ese conflicto, siempre se busca una justificación, una salida para no verse comprometidos. Esa es una gran verdad. Siempre que el Espíritu de Dios llega sobre una persona, la presiona, llega a entender, sentirse emocionada como para buscar al Señor, siempre la tendencia será buscar una salida para justificar por qué no se comprometen. Yo creo que ese es el caso de muchos de ustedes que me están escuchando, definitivamente, porque no se han comprometido y dan mil justificaciones. Mande esas justificaciones al bote de la basura. Diga, esto no me sirve, esto a mí no me da felicidad. Y entonces acérquese al Señor Jesús y dígale, me resuelvo a comprometerme contigo. Pero ¿cómo resolvieron estos de Nazaret ese conflicto interior? Yo voy a hablar por ellos. Debieron pensar, bueno, no podemos negar que hay en él gracia de Dios. Eso no lo negamos. O sea, la aceptación de muchas cosas. La gente acepto esto, acepto. Pero recibirlo como Salvador, ahí se detienen. Eso es como si nunca usted lo hubiera, como si no quisiera ni amara ni le interesara el Señor Jesús. Porque no es por obras, sino es por la gracia de Jesucristo.
yo hablaré. Debieron decir, nos vemos animados a aceptarlo como el Mesías. Lo haríamos si no fuera el hijo de José. Estoy diciendo, mire, es increíble en mis años de predicador la gran cantidad de excusas que la gente usa para no entregarse a Cristo. Muchas, diversas. Como decía un viejo dicho, se tomaban hasta de un ala de mosca con tal de no aceptar ni comprometerse. Vea lo que han hecho para evitar reconocerle como su Mesías. ¿Sabe qué hicieron? Lo minimizaron. Jesús no es tan importante. Eso de hijo de Dios y recibirlo como Salvador, pues es parte de una tesis religiosa, pero no es un asunto importante. ¿Que no es importante? Si no creyeres, dijo Jesús, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dios no oye a nadie más que a través del Hijo. Dígame usted si Jesús es importante. Pero estos se atrevieron a minimizarlo. Es solo el hijo de José. ¿Qué estaban diciendo? Bueno, él no es gente importante. ¿Qué error de apreciación estaban cometiendo cuando que Jesús se levantó entre los muertos y está vivo el día de hoy? Y un día volverá por quienes le han creído. Jesús no viene de una familia significativa. Y a estas alturas, el Señor Jesús está indignado por semejante atrevimiento. Solo el hijo de José. No es una familia importante. Y aunque no se dijo, por las palabras que Jesús les da, salta a la vista que lo que querían era que Jesús hiciera milagros con ellos. Que ellos seguían necesitando. Todo estaba muy bien lo de la predicación, que estaba muy bien lo que estaba diciendo, pero que ellos necesitaban algo más, que necesitaban milagros y no un Salvador. ¿Qué necesita usted? Porque muchos están enfermos y solo buscan al sanador. No, yo quiero que Él me sane. Usted busque primero al Salvador, porque resulta que el que es el sanador es mismo el que perdona los pecados. Pensaron que el papel de redentor social al Señor Jesús le quedaba demasiado grande. Pues al minimizarlo, era precisamente lo mismo que decir, le queda demasiado grande lo de redentor social. ¿Usted qué dice, mi hermano, esta mañana, mi amigo? ¿Le quedó grande al Señor Jesús lo de redentor social? Es más que suficiente. Dijo Pablo, en Él estamos completos. Pablo dice a los colosenses, plenamente Dios y plenamente hombre. ¿Diría usted que a Jesús le quedó grande el papel de redentor del mundo? Cuando que al morir y resucitar envió sus predicadores y la tierra se llenó de su palabra. Jesús fue conocido en los lugares más apartados. La gente lo amó en toda la tierra. Le quedó grande el papel. Regresará también. Cierto que no le quedó grande, porque Él es el único a quien Dios oye. Y si usted quiere perdón de pecados, pídele al Padre en el nombre de Jesucristo, o no lo van a oír. Solo oye a su Hijo. Lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo. Jesús es el único medio para la salvación, porque Él es el vencedor de Satán y el vencedor de la muerte incluso, porque al levantarse entre los muertos, la muerte se quedó con las manos vacías. Que yo lo ilustro y digo, qué gozo, cuando el Señor Jesús iba a resucitar y que la muerte lo tenía por decir algo, retenido, el Señor Jesús pudo mirarle a los ojos y decirle, suéltame, que me voy a levantar de entre los muertos.
y la muerte se quedó con las manos vacías. Y un día es maravilloso, un día en los días finales, cuando resuciten todos los que han muerto en la tierra, la muerte se quedará sin trabajo. Yo le llamo la gran desocupada, porque nunca más volverá a tener nadie en su poder. A eso Pablo le llamó el último enemigo al que ha de vencer hasta la muerte. Maravilloso, maravilloso nuestro Redentor. Le quedó grande lo de Redentor social. El vencedor de la muerte es cuando le dijo: sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Le está dando una profecía de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum. Les está diciendo lo que le van a decir después. Les está advirtiendo: me van ustedes a llamar para decirme, ven, de tantas cosas que hemos oído que haces en Capernaum, ven a hacerlas aquí, en tu tierra. Le reclamarían, dijo el Señor, anticipando lo que habría de hacer en Capernaum, que yo le llamo la gran ganadora, y a Nazaret la gran perdedora. Lo hicieron motivo de reclamo los milagros que hizo en Capernaum, que si en otras partes hizo milagros, en su tierra le dijeron propiamente: estás más obligado, porque esta tierra te dio cobijo, porque esta tierra es ese asunto de apelar al terruño, estás comprometido. Apelarían a eso que llaman el amor a la tierra, la que te dejó crecer aquí, que era algo igual a decirle: mira, nos debes a nosotros algo nos debes. Y es entonces ahora cuando el Señor los minimiza a ellos. Qué interesante. Note eso. Los descalifica como indignos, que no merecían que hiciera Él alguna cosa en Nazaret, porque eran indignos. Y el argumento que va a usar es vigorosísimo. Aunque allí vivían José, María y sus hermanos, los que solo quieren a Jesús para que les haga algún milagro, esta mañana escúcheme, porque muchos de los que me escuchan, yo quiero que el Señor haga esto por mí y entonces yo le voy a servir. Aunque no lo haga, usted no es propio, fueron comprados en la cruz del Calvario con sangre, comprados. Dijo Pedro: dad por cierto que no sois vuestros. Y después de que el Señor les haga ese milagro, no dirán nada jamás del Salvador. Pero eso sí, muy ufanos testificarán hasta en la iglesia diciendo: el Señor Jesús me sanó. Pero no testifican perdón de pecados. Lo quieren nada más como milagrero, pero no lo quieren como Salvador. Dirán muy emocionados ante la iglesia, ante la gente, que Él los ayudó, pero igual que los de Nazaret, solo le darán su admiración, pero nunca le entregarán su vida. ¿Está notando lo que sucedió en Nazaret? Mezquino de alma, austero de corazón, desagradecidos, pero nunca le entregarán su vida. Nunca creerán en Él para que les perdone sus pecados. Nunca le creerán para comprometerse con Él. Es en esos términos en que usted debe entender lo que les dijo. Ellos lo minimizaron, Él les regresa la minimización. Y les dice: en el tiempo de Elías había muchas viudas en Israel, y que pensando como ellos, sería exigirle a Dios que les mandara al profeta Elías a Israel.
sería decir, Dios debió enviar a Elías con ellos. Sin embargo, indignos, Dios no quiso enviarles a Elías. En cambio, Elías, Dios lo mandó con una viuda pagana, la viuda de Sidón, de Sarepta. ¿Ve usted lo que está pasando? Jesús les está diciendo, ustedes son indignos de recibir nada de Dios, que más lo merecía aquella. Y además agrega otra historia, dice, muchos leprosos había en el tiempo de Israel en los días de Eliseo. Muchos. Y Dios prefirió a un leproso pagano que a ellos. Y el profeta Eliseo oró por él y lo sanó, y sanó sumergiéndose a las aguas. Es decir, está diciendo, Dios los omitió. Eran muchos leprosos. Y en el reclamo de ustedes sería, Dios tendría la obligación de mandar al profeta Eliseo con nosotros. Dios no lo hizo. Sin embargo, un leproso pagano sí fue beneficiado. Dios no está obligado con usted. Lo hace por misericordia. Nunca, nunca ponga al Señor en el banco del acusado. No lo juzgue porque usted no haya recibido algo. Y yo digo, alabado sea Dios, la alusión que Jesús ha hecho es durísima. Es igual a decir, no merecen que yo haga algo entre ustedes. La moraleja es esto. Elías lo llevaron a otra parte, Eliseo a un pagano. Yo no veo por qué tenga que hacer algo por ustedes. Nazaret te quedará sin milagros, porque Dios decide. ¿Por qué ante estas palabras quisieron matarlo? Porque consideraron esas palabras del Señor Jesús como un insulto contra la ciudad. Mire qué dignos se pusieron. Y es entonces cuando la admiración se convierte en odio. Allí en Nazaret, yo digo, Jesús empieza su ministerio, formalmente, oficialmente, porque ahí da el banderazo del año agradable. Intentan matarlo. Y yo digo, qué pena, qué tristeza que tuvieron con ellos, viviendo entre ellos, la más grande oportunidad de creer y disfrutar de sus bondades y disfrutar la vida eterna. Estuvieron en el que es la puerta y no fueron capaces de entrar. Y salieron con la excusa de que Jesús tenía insignificancia social. ¿Qué pensarán, como dice la Escritura, que vendrá de nuevo al mundo mostrando su poder y gloria en la gloria de su Padre? Con sus ángeles, con los creyentes que venimos con Él. Motivo por el cual esa insignificancia social que ellos habían argumentado les impedía que le recibieran como el Mesías. Yo le digo a usted esta mañana, ¿cuál será su excusa cuando que el Señor le ha ofrecido bondades, el año agradable, murió por usted, entregó su vida por usted, ha sido bueno con usted? ¿Cuál será la excusa de usted con el Señor Jesús? Para salir del problema, el compromiso de aceptarlo a Cristo como Salvador, ¿prefiere ignorarlo? Hay quienes prefieren ignorarlo. No quiero pensar en eso. No, pensar en eso no me gusta, me pongo nervioso. O sea, mentiroso. No quiere usted enfrentar la obligación de aceptar a Cristo, porque aceptar a Cristo es una obligación, es un mandato del Padre. Dijo Pablo en el Areópago
con los griegos ahí en Atenas, Dios demanda, exige, ordena a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Luego no es un ruego. Recibir a Cristo no es un ruego, es una orden. Y quiero poner muy en alto que es cierto que se dieron lujo de echarlo de la ciudad. Pero también es cierto, vamos a ponerlo en el contexto nuestro, también es cierto que cualquiera que echa a Jesús de su vida, de su familia, de su pueblo, como los de Nazaret, puedo yo llamarlos con toda verdad los grandes perdedores. ¿Echó usted a Jesús de su vida? ¿O lo desecha, no lo quiere recibir? ¿Le parece poca cosa? ¿Lo saca de su casa? ¿No quiere que su familia esté involucrada en este evangelio glorioso? Porque eso sucede mucho. Los padres ejercen esa presión para que el Señor Jesús se salga de su casa, que no les conviene. O lo echa de su pueblo. Y eso los convierte en los grandes perdedores. ¿Por qué grandes perdedores? Se quedaron con las manos vacías, con la recriminación. Y en el día del juicio todo eso saldrá a colación. Pero ¿a dónde se ha de ir Jesús ahora? ¿A Capernaum? Una región asentada en tinieblas, pero que le iba a resplandecer gran luz. Qué extraordinario pasaje de la Escritura. Pueblo asentado en tinieblas. Isaías dijo, del otro lado del Jordán. Clarito. Por eso cuando Jesús llegó a la región de Gadara, resplandeció gran luz. Y aquel hombre de Gadara fue libertado y conoció la luz de la libertad de Cristo. Estaba en tinieblas, pero ahora estaba en la luz de Cristo. ¿Dónde se ha de ir Jesús? ¿A Capernaum? ¿Y qué dijeron los de Capernaum? Ellos dijeron, nosotros sí, quédate con nosotros. ¿Y qué resultó? Que los evangelios consagran que más del 80% de los milagros, de las sanidades, de las cosas que el Señor hizo, las hizo en la región de Capernaum. Es decir, les regaló el 80% de los milagros. Capernaum se convirtió en la gran ganadora, aunque luego se convierte en la gran perdedora. ¿Por qué razón? Porque a pesar de los milagros y maravillas con que el Señor les regaló, no se entregaron y no cambiaron su vida, ni aceptaron que Cristo los cambiara, ni creyeron en Él como el Mesías. Así que esta mañana yo quiero orar por usted. Padre eterno, yo he presentado estas ideas de tu palabra a tu pueblo, a tus hijos, a la gente, que los que nos están escuchando. Y yo te ruego que esta idea de los grandes perdedores se quede en sus corazones. Reciban al Señor Jesús para convertirse en verdaderos ganadores, en quienes Dios volcará su misericordia. Padre eterno, que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de los que me han oído y se den cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Padre, por Cristo te lo ruego, que algo pase en el corazón de ellos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y es una felicidad. Nos estaremos escuchando el próximo domingo a la misma hora y también el sábado a las 7 nos estaremos escuchando con la enseñanza de profecía. Que Dios los bendiga.